Corinto era una ciudad de la antigua Grecia donde había una gran economía y había muchas mercancías, porque llegaban en barco a un puerto muy conocido que había en la ciudad. Además de que la ciudad estaba ubicada en un lugar estratégico en el mapa. Por lo tanto, después de largos viajes en barco, llegaban a la ciudad marineros, soldados y comerciantes de muchos lugares. Era un lugar en el que había mucha inmoralidad sexual, porque tenían un ídolo muy reconocido, que era la diosa Afrodita, que realmente era más que un ídolo, una potestad. Y era conocida como la diosa del amor, pero no en el sentido normal del amor, sino en el sentido del amor eros, el amor erótico, o sea, sexual. Cuando ellos decían la diosa del amor, estaban pensando en sexo. Tenían un templo muy reconocido donde había miles de prostitutas. En Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita, y había miles de prostitutas en ese templo, y las personas iban a acostarse con ellas como una forma de adorar a la diosa Afrodita. De hecho, de allí es que viene la palabra afrodisíaco, de esa diosa Afrodita. Ahora, en el ambiente cultural de la ciudad, la inmoralidad sexual era normal, tanto en el templo como en la sociedad en general. Y por su desarrollo económico, llegaban personas de diferentes lugares, incluyendo judíos, y los judíos tenían una sinagoga en ese lugar, o sea, un lugar en el que se reunían para orar, debatir e interpretar la palabra de Dios. Y llegaron debido a la persecución que tuvieron por los romanos en Roma. Ahora, trayendo Corinto a este mundo y contexto actual, sería algo así como Las Vegas en Estados Unidos. Y no es con ánimo de ofender, y espero que no lo haga, pero acercando Corinto aún más cerca, sería la percepción que los turistas extranjeros tienen de lugares como Medellín, Cartagena e inclusive San Andrés. Nos ven como un lugar donde ellos pueden venir a desencadenar su lujuria y a tener todo tipo de comportamientos inmorales sexuales en nuestro territorio, porque piensan que por la plata baila el mono. Ahora, no son todos los turistas, pero muchos de ellos vienen a nuestras tierras con esa percepción. Nos ven como un Corinto actual. Y en la cultura de Corinto, la inmoralidad sexual era normal. Ahora, yo no estoy diciendo que todo en una cultura es mala. Hay cosas de nuestra cultura que pueden ser redimidas. No todo de la cultura es malo. Porque uno de los extremos es decir, no, todo de mi cultura se tiene que ir. No, hay cosas que puedes salvar de tu cultura, pero hay cosas que cuando ya tú vienes a Cristo, tienes que entender que está mal. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, ahora sí vayamos con profundidad a la palabra. Leamos el versículo 12. Lo primero que vamos a ver es cuál es el propósito del cuerpo de un cristiano. ¿Cuál es el propósito del cuerpo de un cristiano? Versículo 12, estamos en 1 Corintios 6. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El primer propósito del cuerpo de un cristiano: el cuerpo no es para el libertinaje. El cuerpo no es para el libertinaje. Esa frase, todo me es lícito, no se la inventó Pablo. Era una frase muy conocida en el contexto y era un lema de comportamiento al ingresar a la ciudad. Como quien dice, aquí en Corinto usted puede hacer lo que a usted se le dé la voluntad, para no decir otra cosa. Ahora, imagínense ese libertinaje, que tú apenas entras a la ciudad y te dicen, todo te es lícito. El apóstol pudo ver la conexión entre todo me es lícito con la libertad de decisión que Dios le dio al hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, pueden comer de todos los árboles,
pero el día que coman de este, morirán. Libertad de decisión. En Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel: he aquí pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. Ustedes verán si me oyen o no me oyen. Hay vida o muerte. Escojan. Libertad de decisión. Dios no tiene robots. Dios nos ha dado libertad. Tú tienes la decisión de escoger qué vas a hacer. Y Pablo vio la conexión entre esa frase con la libertad que Dios nos ha dado. Pero Pablo se dio cuenta que a esa frase le faltaba un pedazo. Y por eso él dijo: sí, es verdad que tú tienes libertad, pero hay consecuencias. No te hagas el loco con las consecuencias. Entonces le añadió: mas no todas convienen. Hay consecuencias. Todo lo que no le agrada a Dios y es hecho por el hombre trae sus consecuencias. De hecho, es por las consecuencias que le trae al hombre que de eso no le agrada a Dios. Dios no pone mandamientos para ser fastidioso. Es para cuidarte y protegerte de maldición y muerte. Hay gente que mira los 10 mandamientos y dice: ah, pero Dios sí es fastidioso, vale. Y este mandamiento y el otro mandamiento y el otro. Cada uno de esos mandamientos es para proteger tu vida. No todas convienen. Y después le añadió: todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que llega un momento donde el pecado que hacías dándote golpes de pecho de libertad te vuelve su esclavo. El pecado esclaviza al hombre. Al principio el diablo te hace creer que tú dominas el comportamiento, pero no te dice las letras pequeñas del contrato que dice: después ellas te dominarán a ti. Algunos dicen: me acuesto con él o con ella una vez y no lo hago más. Me la fumo o la huelo una vez y no lo hago más. Chismoseo hoy y no lo hago más. Envidio hoy, no lo hago más. Y hoy en día muchos son dominados por lo que pensaban que dominaban al principio. El apóstol Pablo quiere que vean esa consecuencia y dijo: no me dejaré dominar de ninguna. La libertad brinda la capacidad de tú hacer cosas siendo responsable con la ley. O sea, tú puedes hacer hasta donde la ley te permite, y si te pasas, pierdes la libertad. O sea, te vas preso. En cambio, el libertinaje es un desenfreno en el comportamiento, la cual siempre termina perjudicando la vida de la persona. Y pensando en ese primer versículo que decía el apóstol Pablo, me hace pensar en un programa de televisión que habla sobre la naturaleza y todas esas cosas. Y un día estaba viendo el programa y me pareció algo muy interesante, porque Dios a veces nos habla en cosas básicas de la vida. Y en ese programa estaban mostrando cómo cazaban a los monos. ¿Y qué pasa? Esos cazadores traían una jaula. Y la jaula, mira la inteligencia del hombre, la jaula tenía la capacidad de tú meter la mano en medio de las rejas. Pero para tú poder sacar el alimento tenías que cerrar la mano. Y cuando ibas a volver a sacar la mano no podías. O sea, o soltabas el alimento o sacabas la mano. Y el mono es libre, el mono tiene todas las frutas de la selva, todo lo que él puede comer. Pero la curiosidad, y va para donde está la jaula y mete la mano. Y agarra. Y el mono empieza a estresarse porque no puede sacar la mano y se empieza a desesperar. Y así es que el cazador lo coge. El mono era libre en la selva y su libertad lo llevó a la jaula. Pero cuando quiso sacar el alimento, quedó atorado. Y muchas veces así nos pasa como seres humanos. Abusamos de la libertad llevándolo al libertinaje y terminamos
esclavizados y dominados. El segundo propósito del cuerpo. Nuestro cuerpo es para Cristo y Cristo es para nuestro cuerpo. Versículo 13. Dice el versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La iglesia de Corinto estaba conformada por judíos y griegos. Y habían judíos que seguían sus costumbres y las querían imponer a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Todos nosotros somos gentiles. Esto era respecto al alimento, lo que se podía comer y lo que no. Y esa cuestión del alimento por los judíos se volvió una discusión tan polémica en Corinto que le presentaron el caso al apóstol Pablo. La iglesia de Corinto estaba discutiendo por algo irrelevante. Y el apóstol vuelve y aprovecha la oportunidad para confrontarles algo que sí era relevante y afecta a nuestros cuerpos. Pero lo estaban practicando siendo cristianos porque pensaban que era parte de la cultura y estaba bien. Y era la fornicación. Entonces el apóstol Pablo aprovecha la situación. Están presentando un caso que no es importante, están discutiendo por alimento, pero lo que realmente estaba afectando la iglesia lo estaban ignorando. Y el apóstol Pablo lo resuelve de una forma sencilla. Dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá las dos. O sea, tú puedes comer lo que tú quieras comer, porque cuando mueras no te servirá ni el estómago ni la comida. Si tú quieres comer tu iguana, dale tranquilo. Camarón, caracol, dale tranquilo. Pictiel, butifarra, morcilla, chicharrón, dale tranquilo. Eso no es relevante. Pero aquí hay algo que sí es relevante y no nos podemos hacer los locos. La comida no afecta al cuerpo como esto lo afecta. El cuerpo no es para fornicación. La palabra fornicación ha sido muy limitada en su interpretación hoy en día, pero es más amplia y más profunda. Hay muchos que piensan que fornicación solamente es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y eso es verdad, pero es aún más amplio. Porque fornicación en el original en griego significa toda clase de inmoralidad sexual o actos sexuales ilícitos. O sea, sin la aprobación de Dios. Entonces, fornicación sí es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también es adulterio, también es relaciones sexuales homosexuales, masturbación, pornografía, todo tipo de inmoralidad sexual es fornicación. Es más, la palabra para fornicación es porneia, y la palabra para prostituta es porné, y de ahí es que viene la raíz de la palabra pornografía en la actualidad. En pocas palabras, la pornografía es fornicación y prostitución visual. En Mateo 5, versículo 28, Jesús dijo: si miras a una mujer para codiciarla, adulteraste con ella en tu corazón. Por eso es que la masturbación y la pornografía son pecado. Ya el pecado no se limita solo a lo que hago con mi cuerpo, sino también a lo que entra o lo que pasa en mi mente. Y va tanto como para hombres como para mujeres. Entonces Pablo dice: el cuerpo no es para todo tipo de inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cómo así, Rudy? El cuerpo es para el Señor porque Cristo quiere utilizar nuestros cuerpos como instrumentos para su gloria. Y el Señor es para el cuerpo porque Cristo no solo quiere utilizarnos, Él quiere vivir en nosotros. Y eso es lo que pasa cuando nos convertimos a la fe cristiana. Cristo viene a vivir en nuestros cuerpos. Cristo viene a vivir en nuestros corazones. El tercer propósito del cuerpo
el cuerpo del cristiano es para la resurrección. Versículo 14. Dice el versículo 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Corinto quedaba en la antigua Grecia y los griegos creían que el cuerpo no tenía valor y no era importante. Por lo tanto, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran hacer, todo tipo de libertinaje y lascivia. Y ellos pensaban que lo que realmente era importante era el alma. Entonces, para ellos el cuerpo era una cárcel que no dejaba ser libre al alma. Por lo tanto, el cuerpo no tenía valor. Y Dios, a través del apóstol Pablo, les derriba esa fortaleza mental. Pablo dice: no se dejen engañar. El cuerpo es tan valioso que volveremos a resucitar con él. Resucitaremos con nuestros cuerpos, pero estarán glorificados. No se enfermarán, no envejecerán, estarán en la santidad y la comunión que tenía Adán y Eva antes del pecado original. Y serán nuestros mismos cuerpos, ese mismo cuerpo que tú tienes, será el cuerpo con el que vas a resucitar. Y entonces Pablo nos brinda el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo resucitó, lo hizo con el mismo cuerpo que fue sepultado. De hecho, tenía las marcas y le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado y pon tu dedo en mi mano. No seas incrédulo. Entonces Pablo está diciendo: si el cuerpo no fuese importante, resucitaríamos en espíritu o en alma, pero no. En realidad resucitaremos con nuestros cuerpos así como Cristo, pero serán cuerpos glorificados. Esto nos revela que nuestros cuerpos son importantes y valiosos para Dios.